Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo dos películas. Hoy os traigo dos películas al precio de una, ¿no? Como se decía antiguamente en los 80, todos los que hayáis ido al cine en aquellos tiempos recordáis que pagabas una entrada para ver una película, pero te ofrecían dos. O sea, dos películas en cine al precio de una. Eso hace miles y miles y miles de años. Además, literalmente, tomarlo tal cual, miles de años. Que, bueno, miles de años no, evidentemente, pero muchísimo tiempo sí, que ya no sucede. Ahora vas al cine, pagas tu película y ves tu película, como mucho te tragas unos cuantos trailers y algunos anuncios y poco más. Pero hubo un tiempo, allá por los años 80, cuando los chavales nos íbamos al cine y por el precio de una película te ofrecían dos. De hecho, yo recuerdo haber visto cerca un cine que ya no existe, evidentemente, creo que se llamaba Cine Canilejas, me parece, no estoy muy seguro. Estaba cerca de Atocha, de la calle de Atocha, y recuerdo haber visto Gremlins 2 en una sesión doble, es decir, en una sesión en la cual el plato fuerte era los Gremlins, pero previamente te ponían una película que no estaba mal, se podía ver, pero evidentemente pues no era el estreno del momento, ¿no? En fin, vamos a lo que vamos. 1981, hoy nos vamos a trasladar a 1981, donde aparecieron dos películas, una de ellas, la verdad es que no muy conocida, seguramente los más puristas, los que sois más enciclopedias del tema, pues la conoceréis. Pero en cualquier caso no es una película que sea muy renombrada, que se hable de ella comúnmente en las reuniones que se suelen tener los frikis para hablar de cine y tal. Y otra segunda, que es un poco más conocida, de hecho a día de hoy es una película tenida medianamente como de culto, por decirlo de alguna forma, pero en cualquier caso tampoco es una película especialmente muy renombrada. Son dos slasher, yo no soy muy aficionado a los slasher, me los recomendó un colega y bueno, decidí ponerme a verlos y quizás no soy la persona más adecuada, como ya os digo, para poder criticar o hacer una reseña sobre los slasher, pero pues voy a dar mi opinión. En cualquier caso voy a dar a conocer estas películas para que seáis vosotros los que decidáis si, coño, si os interesa según lo que hayáis visto, o si no os interesa, pues las veis. Una de ellas la tengo subida en el canal de Tokyo Video, la otra no, pero estoy completamente seguro que lo que estáis muy metidos en el rollo internet y tal, pues podéis encontrarla en cualquiera de las diferentes plataformas que tienen para subir cine antiguo, etcétera, etcétera. No voy a ir del tema, vamos a regresar a 1981 con la primera película. La primera película, el título original es Slayer, como el grupo de música de thrash metal, Slayer, asesino, pero en España la llamaron como El asesino de la isla. De hecho, si ponéis El asesino de la isla vais a poder ver reseñas de la película. Si ponéis Slayer, pues evidentemente la vais a poder ver reseñada de la película en inglés, naturalmente. El asesino de la isla es una película estadounidense, 80 minutos de duración, dirigida por J.S. Cardone y película que fue ignorada en su momento, no se la dio mucho bombo, no tuvo mucha fama. De hecho, ya digo que a día de hoy tampoco es una película muy renombrada. A mí me ha llegado un poco de refilón. Y quizás la cosa más curiosa que tiene esta película es que pasa por ser un slasher de carácter sobrenatural, que se dice o se supone, por alguna de las características que tiene, que pudo ser uno de los predecesores de Pesadilla en Elm Street, ¿no? De la saga que iba a salir también en los 80, de Pesadilla en Elm Street. Pues esta película fue uno de los predecesores. Incluso a la gente más mal pensada dice que posiblemente pues inspirara al director de Pesadilla en Elm Street, porque sí es cierto que tiene algunos toques, ya digo, sobrenaturales relacionados con los sueños. La película es una película que a mí personalmente es una película lenta, es decir, no esperéis ver el típico slasher rápido de asesinatos muy brutales y muy frenéticos. Si estáis acostumbrados al cine gore o al cine, a los slasher de asesinos en serie de, yo qué sé, pues del 2005 hacia adelante, olvidarla porque no tiene el ritmo de película que os va a gustar. Pero si os gustan los slasher antiguos, inclusive Viernes 13, todos esos slasher que salieron en la década de los 80, principios de los 90, posiblemente le encontréis interesante. Es una película, yo personalmente creo que es interesante, es decir, no es una película curiosa de ver. Ahora, ya digo que tiene un ritmo lento. La película básicamente trata, de hecho comienza de una forma bastante impresionante, comienza con una chica que está siendo perseguida, está viviendo una situación extrema, finalmente algo la sorprende, la atrapa por la parte... la tapa la boca, la atrapa por la parte de espaldas y se deja ver una garra sobrehumana con unas terribles uñas, cosa que es otra de las teorías que dicen que realmente Freddy Krueger se inspiró en este monstruo para poder desarrollar su guante con cuchillas. En fin, por teorías pueden haber miles, ¿no? Así comienza la película. Es una pesadilla, es una chica que tiene unas pesadillas premonitorias relacionadas con asesinatos que luego se van cumpliendo y tal.
De ahí su carácter sobrenatural y para intentar pues despejarse, para intentar alejarse de todo ese rollo, para buscar la calma, ella, su novio y un grupo de amigos se trasladan a una isla solitaria. Una isla solitaria que es una isla maravillosa, todo, además tiene una casa bonita, la típica casa americana, grande, gigantesca y tal. Y evidentemente, porque si no, no habría película de terror, se quedan aislados por un huracán. Va con ellos un personaje sospechoso que es en el que recae completamente la sospecha durante gran parte de la película. No sé si haceros un spoiler, en fin, no lo voy a hacer. Ver la película si os interesa. El caso es que en esa isla, como todos podéis suponer, pues empiezan a ocurrir una serie de cosas. La chica sigue teniendo pesadillas sobrenaturales, pesadillas que se empiezan a convertir en realidad, empieza a morir gente, empiezan a asesinar a gente, hasta que finalmente pues termina la película y todos sabéis qué es lo que está ocurriendo. Además es una de esas películas que, con independencia de que tenga un final, digamos, tiene una parte final, es decir, al final tiene una nueva parte final donde se deja un final abierto, ya que se plantea, en fin, no os lo voy a contar, no os lo voy a contar, ver la película y me comentáis abajo si la habéis visto. Es una película, ya os digo, interesante, y quizás el principal morbo que tiene es pues ese rollo de que existe la leyenda en torno a ella, de que fue la que inspiró a Pesadilla en Elm Street, ¿no? A mí me parece una película interesante, me gustan las películas lentas, a mí sí que me ha picado la intriga por saber qué es lo que estaba ocurriendo al final. Sí que es verdad que creo que es muy inconexa en cuanto a la trama. Hay muchas cosas que dices, hostia, tío, o sea, esperaba que hubiera estado un poco más currada de lo que ha estado. Pero en cualquier caso, bueno, es una película de bajo presupuesto, 1980, inicios de los 80, tampoco se le pueden esperar muchas peras al olmo, ¿no? Y vamos con la película, con la segunda película, una película que se llamó Nightmare en inglés, en castellano Pesadillas de una mente enferma, también 1981, 97 minutos de duración, director Romano Scavoli. Fue una película curiosamente prohibida y se metió dentro de las video nasties en el Reino Unido. De hecho, hay gente relacionada con esta película que terminó en la cárcel del Reino Unido por el alto contenido violento y gore de la misma. Es verdad que tiene escenas muy crudas, sinceramente, especialmente si lo contextualizamos en 1980, principios de los 80, donde no estaba la gente tan familiarizada y acostumbrada con violencia extrema. Inclusive tiene algunas escenas de sexo muy explícitas para aquellos tiempos, pero muy, muy explícitas. Además también juega mucho con la perturbación de la mente del asesino, porque evidentemente se trata de un asesino. Y bueno, no sé, a mí sinceramente es una película que no me ha gustado. Es una película interesante, pero no es de los mejores slasher que yo he visto. Tiene mucho renombre y es muy renombrada. De hecho, a día de hoy creo que es una película de culto para la gente que le mola el mundo del slasher, precisamente por ese rollo que tiene morboso relacionado con que fue una película que fue censurada, entre comillas, que hay gente que estuvo relacionada con ella, que terminó en la cárcel en el Reino Unido por haber infringido alguna serie de normas y por una serie de leyendas que hay en torno a ella. Quizá la más renombrada y que forma parte de las creepypasta, no sé si se puede decir así, pero bueno, de las leyendas misteriosas que hay en torno a ella, es que se rumorea que Tom Savini, el conocido actor que también tiene relación con efectos especiales y que ha trabajado en innumerables películas, pues estuvo trabajando en la película de Nightmare, de Pesadillas de una mente enferma. Él mismo dijo que no había tenido una relación. El director dijo que sí, que Tom Savini se había encargado de los efectos especiales de la película. En fin, ahí queda la polémica, vosotros opinar o no opinar. Yo creo que sinceramente que Tom Savini, según he podido comprobar, Tom Savini estuvo relacionado con la película, pero finalmente por algunos problemas con la gente del equipo de dirección y tal, se desvinculó de ella y ellos utilizaron el nombre de Tom Savini pues para darle mucha publicidad o más publicidad a la película. Hay una cosa curiosa en torno a esta, y es que, por ejemplo, Juan Piqué Simón se inspiró en Pesadillas, en la película de Nightmare, para determinadas escenas de otro clásico que fueron Mil gritos tiene la noche, como se conoció en inglés, Pieces, ¿no? O Pieces. Película que, por cierto, Pieces es un disco de Dismember, muy bueno. Se llama Pieces. Pieces o Piezas, Mil gritos tiene la noche, es una película muy curiosa, muy friki. A mí personalmente me gusta, es una película muy cutre, pero sí que es verdad que es una película que me mola. Y el inicio de Nightmare, de Pesadillas de una mente enferma, comienza exactamente igual o de una forma muy similar a cómo comienza la película de Mil gritos tiene la noche. Y se rumorea que Juan Piqué Simón pues se inspiró en esta película, en la de Nightmare, para hacer el inicio de Mil gritos tiene la noche.
El director no quiso cortar escenas sangrientas para la Warner Bros., que se lo pedía, para poder mostrarlas en cines. Y finalmente pues decidió prescindir de Warner Bros. Y sacarla con 20th Century Fox, que sí que se lo admitió, pero clasificándola como X. No por el contenido erótico, evidentemente, que sí que tiene algunas escenas, ya he comentado, un poco chungas, vamos a decir, pero quizás por el contenido violento. Tampoco es una película excesivamente violenta, pero sí que es verdad que tiene algunas escenas muy grotescas, especialmente si nos contextualizamos en aquellos tiempos, ¿no? Por otro lado, la influencia de Maniac de 1980 es, vamos, no se puede discutir. Es decir, Maniac ha influenciado mucho a esta película, no tanto por la crueldad de los asesinatos, sino por el trasfondo que se le da a Nightmare relacionado con una mente perturbada de un asesino que tiene sueños, que tiene pesadillas, que tiene un trastorno relacionado pues con su infancia. Es decir, está muy influenciado. Es decir, algunas partes, inclusive tú cuando la estás viendo, especialmente cuando el asesino despierta al haber tenido algunas pesadillas en la cama, sudoroso y tal, coño, es que te viene a la mente la primera película, inevitablemente que te viene a la mente es Maniac de 1980. ¿De qué va Nightmare? Bueno, pues Nightmare, como ya os he estado comentando, es un loco que está en un manicomio, que tiene unas pesadillas en las cuales al principio de la película no sabemos contextualizarlas bien, qué importancia tienen en su vida, del día a día. A lo largo que va pasando en la película sí lo vamos comprendiendo, en el cual él ve cómo su padre está manteniendo relaciones con una prostituta, aparentemente. Él es niño, lo ve y tiene una serie de imágenes ahí sangrientas, de asesinatos y tal, que están relacionados con ello. Evidentemente se trata de un trastorno infantil por algo que él vivió. Está teniendo un tratamiento médico en un loquero, en un psiquiátrico. Los médicos inventan una especie de droga que le van a suministrar para intentar que de esa forma, de hecho él ha sido un asesino, para intentar pues apalear en la medida de lo posible sus instintos asesinos hacia el resto de la gente, ¿no? Queda libre, bajo observación, se escapa de la observación y comienza a asesinar a una serie de gente que se va encontrando a lo largo de la película. No es una película, ya digo, que tenga muchísimas muertes, es una película también que tiene un tramo central de la película, quitando el principio, que es bastante gore. Luego hay una parte lenta donde se empieza a presentar a diferentes personajes y tal, que es un poco lenta, nunca mejor dicho. Tiene un final ágil, pero a mí personalmente no es una película que me haya ni impresionado ni que me haya gustado especialmente. El principio es verdad que parece mucho, pero luego se hace muy lenta y se hace muy aburrida. Creo que sinceramente la fama que tiene esta película viene más dada por haber sido una película prohibida al principio de los 80, por esto que he comentado, porque se metió en la lista de la película Nasty del Reino Unido, que por realmente pues el contenido como tal, ¿no? Es decir, hay muchas películas relacionadas con el slasher de aquellos tiempos que son mucho más brutales, mucho más gore y que tienen un ritmo mucho más trepidante que esta. Es verdad que quizás esta, al igual que Maniac, lo que tiene de bueno es que profundiza mucho en la locura del loco. Es decir, no tanto como Maniac, como la nueva Maniac de Elijah Wood, pero sí como la Maniac antigua, la Maniac original, la de los 80, profundiza mucho en lo que es la perturbación que él tiene, el tío, y el trastorno, ¿no? El choque, el conflicto que tiene mentalmente y que es lo que le lleva a asesinar. En ese sentido, pues es una película perturbadora y curiosa que evidentemente en aquellos años, en los 80, pues seguramente la gente no estaba acostumbrada y lo vio como extremadamente grotesco y como extremadamente perturbador por todos los sentidos, ¿no? A mí personalmente, ya os digo, es una película que no me ha gustado. No soy muy de slasher, pero la película en sí, sinceramente, creo que es bastante prescindible y no creo que la vaya a volver a ver ni nada por el estilo. Así que nada más, tíos, estas dos películas os quería comentar, darlas una ojeada. Yo supongo que las podéis encontrar por YouTube. Una la tenéis en Tokyo Video, la primera, la de The Slayer o El asesino de la isla, que si tengo que decantarme por una o por otra, yo me decanto por la primera porque me parece que tiene mucha más trama. Es decir, sorprende mucho más el final que la de Nightmare, pero sin ninguna duda, si lo que buscáis es muertes explícitas y tal, pues quedaros con la segunda, que tampoco es que tenga muchas, pero alguna más que la primera, que la de Slayer sí que tiene. Nada más, tíos, nos vemos en otro vídeo, hasta la próxima.